Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos los romances, los dramas y los secretos mejor guardados de nuestros actores turcos preferidos. Espero que estén listos porque hoy tenemos un chismecito de aquellos, uno que ha revolucionado las redes sociales y que nos tiene a todos hablando: el inesperado romance entre Halil İbrahimseyan y Esla. Sí, como lo oyen, parece que Cupido ha estado jugando de las suyas en los sets de grabación, y ha unido a estas dos estrellas en una relación que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Antes de que entremos de lleno en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si son de los que se les olvida darle al botoncito rojo, los invito a suscribirse al canal. No se arrepentirán. Aquí encontrarán las últimas noticias, los rumores más candentes, análisis exhaustivos de sus series favoritas y, por supuesto, mucho salseo. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia de telenoveleros. Ahora sí, vamos con lo que nos interesa. Halil İbrahimseyan, el galán que conquistó nuestros corazones con su actuación en Emanet, y Esla, una actriz talentosa y de belleza innegable, juntos. La noticia saltó hace apenas unos días y desde entonces, las redes sociales han sido un hervidero de comentarios, especulaciones y, por supuesto, mucho fangirleo y fanboyeo. ¿Cómo surgió este romance? ¿Dónde se conocieron? ¿Cuáles son los detalles que han mantenido en secreto? Prepárense porque les voy a contar todo lo que se sabe hasta ahora, y también algunas teorías que circulan por internet. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Halil İbrahimseyan siempre ha sido muy discreto con su vida personal. Después de su salida de Emanet, y especialmente después de los intensos rumores que lo vinculaban sentimentalmente con su CEO protagonista, Esla Turkoglu, el actor se mantuvo muy alejado de las cámaras y evitó hablar de su vida amorosa. Recordemos que esa época fue bastante turbulenta, con muchos fans ilusionados con la idea de ver esa química traspasar la pantalla, pero también con mucha presión y acusaciones de por medio. Así que es comprensible que Halil haya optado por mantener un perfil bajo en ese sentido. Por otro lado, Esla también ha sido bastante reservada en cuanto a sus relaciones. Es una actriz muy centrada en su carrera y hasta ahora, no se le conocía ninguna relación pública. Esto hace que este romance sea aún más sorprendente e inesperado. De hecho, algunas fuentes cercanas a la actriz han comentado que siempre ha priorizado su trabajo y la construcción de una sólida carrera antes que cualquier compromiso sentimental. Esta dedicación, según sus allegados, era casi una promesa consigo misma de alcanzar sus metas profesionales antes de involucrarse en una relación seria. Entonces, ¿cómo y dónde se conocieron Halil y Esla? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque no hay confirmación oficial, se rumorea que ambos actores se conocieron a través de amigos en común en la industria del entretenimiento turco. Al parecer compartieron algunos eventos sociales y fiestas, y la chispa surgió de forma natural. Algunos insiders afirman que la conexión fue instantánea, y que ambos se sintieron atraídos por la personalidad y el sentido del humor del otro. Se dice que una de las primeras veces que coincidieron fue en una fiesta organizada por un conocido productor, donde, sin querer queriendo, terminaron conversando durante horas. Otro rumor que circula es que Halil y Esla podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto secreto. Se dice que se han visto en varias ocasiones entrando y saliendo de estudios de grabación, y que podrían estar preparando una serie o película juntos. Si esto fuera cierto, explicaría por qué han estado pasando tanto tiempo juntos y por qué han tratado de mantener su relación en secreto. Trabajar juntos puede ser una excelente manera de conocerse mejor y fortalecer una relación, pero también puede generar mucha presión y tensión, especialmente si la relación es reciente y aún está en sus primeras etapas. Incluso se especula con que este proyecto podría ser una comedia romántica, lo que añadiría aún más leña al fuego de los rumores. Imaginen la química en pantalla si realmente están juntos fuera de ella. Sería explosivo. Pero, ¿qué pruebas tenemos de que este romance es real? Además de los rumores y las especulaciones, en los últimos días han aparecido varias fotografías y vídeos en las redes sociales que parecen confirmar la relación. En una de las fotos, se ve a Halil y Esla cenando juntos en un restaurante de Estambul. En otra, se les ve caminando de la mano por un parque. Y en un vídeo, se les escucha riendo y bromeando juntos en lo que parece ser una fiesta privada. Lo más curioso de estas imágenes es que a pesar de que intentaban pasar desapercibidos, la mirada del uno al otro los delataba. Esa chispa en los ojos no se puede fingir.
Estas imágenes, aunque no son pruebas irrefutables, han sido suficientes para convencer a muchos fans de que Alil y Slash son algo más que amigos. Además, algunos amigos cercanos a los actores han dejado caer pistas en sus redes sociales, lo que ha alimentado aún más los rumores. Por ejemplo, la estilista de Slash publicó una foto en Instagram donde se veía un ramo de flores enorme con una tarjeta que decía "para la más hermosa". Aunque no mencionó quién las enviaba, los fans rápidamente asumieron que era Alil. Los detalles, mis amores, los detalles. Pero, ¿cómo han reaccionado los fans ante esta noticia? Como era de esperar, las reacciones han sido mixtas. Algunos fans están encantados con la idea de ver a Alil y Slash juntos, y los consideran una pareja hermosa y talentosa. Otros, sin embargo, están decepcionados porque aún tenían la esperanza de ver a Alil y Slash Turkoglu juntos. Recordemos que la química entre Alil y Slash en Emanet fue innegable, y muchos fans creyeron que su relación traspasaba la pantalla. De hecho, el hashtag #Als sigue siendo tendencia en redes sociales, a pesar de que ya han pasado meses desde el final de la serie. La ilusión de los fans es muy fuerte y es difícil para ellos aceptar que la realidad puede ser diferente a lo que imaginaban. También hay algunos fans que se muestran escépticos y creen que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto en el que ambos actores están involucrados. Esta teoría no es descabellada, ya que en la industria del entretenimiento turco es común utilizar rumores y relaciones sentimentales para generar interés en nuevos proyectos. Recordemos el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, cuya relación, aunque real, fue explotada al máximo para promocionar sus series en Kalkam. Los trucos del marketing son infinitos. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que el romance entre Alil İbrahimsegan y Slash ha generado mucha expectación y ha puesto a ambos actores en el centro de la atención mediática. Ahora solo queda esperar para ver cómo evoluciona esta relación y si ambos actores deciden confirmar o negar los rumores. La expectación es máxima, y cada movimiento que hacen es analizado al detalle por la prensa y los fans. La presión debe ser enorme. Pero más allá de los chismes y las especulaciones, es importante recordar que Alil y Slash son personas reales con sentimientos reales. Merecen respeto y privacidad, y no debemos juzgar su relación basándonos en rumores o expectativas infundadas. Si están felices juntos, nosotros deberíamos estar felices por ellos. Aunque admitámoslo, es difícil no dejarse llevar por la emoción y el salseo. Para eso estamos aquí. Y ahora, pasando a otro tema, también hay que considerar el impacto que este romance podría tener en la carrera de ambos actores. Por un lado, podría aumentar su popularidad y generar nuevas oportunidades laborales. Una relación sentimental entre dos estrellas siempre es noticia y puede atraer la atención de productores, directores y marcas publicitarias. Imaginemos las portadas de revistas, las entrevistas exclusivas, los contratos publicitarios. Una mina de oro. Por otro lado, también podría generar controversia y críticas. Como mencionamos antes, muchos fans aún tenían la esperanza de ver a Alil y Slash Turkoglu juntos, y podrían sentirse decepcionados o incluso traicionados por esta nueva relación. Además, la presión mediática y el escrutinio público pueden ser difíciles de manejar y podrían afectar negativamente la vida personal y profesional de ambos actores. Es importante recordar que la fama tiene un precio, y que las relaciones públicas siempre están bajo la lupa. En definitiva, el romance entre Alil İbrahimsegan y Slash es una noticia sorprendente e inesperada que ha generado mucha expectación y controversia. Solo el tiempo dirá si esta relación es real y duradera, y cómo afectará la vida y la carrera de ambos actores. Lo que sí es seguro es que nos mantendremos al tanto de cada detalle, y les traeremos todas las novedades a su canal favorito. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando todos los detalles y manteniéndolos informados de las últimas novedades. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. En resumen, hoy hemos hablado del sorpresivo romance entre Alil İbrahimsegan y Slash, analizando los rumores, las pruebas y las posibles consecuencias de esta relación. Hemos visto cómo las redes sociales han reaccionado ante esta noticia y hemos considerado el impacto que podría tener en la carrera de ambos actores. Un verdadero culebrón en la vida real, ¿verdad? Más emocionante que cualquier telenovela. Pero antes de terminar, quiero añadir una última teoría que me encontré navegando por internet.
Algunos fans creen que todo este romance es una cortina de humo para ocultar otra cosa aún más jugosa. Imaginen las posibilidades. Un embarazo sorpresa. Un problema legal. Una nueva serie en camino con un giro inesperado. Las conspiraciones son infinitas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de este romance? ¿Creen que es real o una estrategia de marketing? ¿Les gusta esta pareja? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y romances de sus telenovelas turcas favoritas. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros somos sus protagonistas. Hasta la próxima.